Quiero presentarles a esta niña hoy. Porque de ella es quien les voy a hablar. Cuando esta niña tenía 11 años, vivió una de las escenas más maravillosas de toda su infancia. Por primera vez, llegaba todo un equipo médico a esa vereda alejada que en pocos mapas colombianos existe. Ese lugar maravilloso, extraordinario, de albas, de atardeceres, de flora, de fauna y de mitos que son propios de regiones como esa, donde creció esa niña. Ese día, por primera vez, había un médico, un odontólogo, un optómetra y también una psicóloga. Y esta mujer tenía su cabello dorado, en sus uñas iban unas flores perfectamente dibujadas y su rostro estaba perfectamente maquillado. En ese momento, aún no sabía que esta psicóloga se iba a convertir en mi mayor símbolo cuando de feminidad se trataba. Inició el chequeo médico. Eran 7 veredas aledañas quienes participaban de la ocasión. Obviamente el sancocho de leña no podía hacerse esperar. Había un equipo de recreacionistas, pero lo más importante de ese día era que por primera vez a mi casa llegaba el niño Dios. Y esta psicóloga, entre sonrisas, ordenaba que las niñas hicieran fila a un lado y los niños en el otro. Y yo muy emocionada salgo, pongo a mis 4 hermanas en la fila de las niñas y a mis 2 hermanos en la fila de los niños y me retiro. Porque por nada del mundo quería perderme esa sonrisa que muy seguramente se iba a dibujar en sus rostros al recibir ese pequeño juguete, pero que era enorme porque nunca lo habían tenido. Pero en el momento en que me voy retirando, se acerca esta mujer y me pregunta: ¿y tú por qué no haces la fila? Y le contesto: es que yo ya estoy grande. Se aleja sin decir nada. Obviamente me sentía grande porque para ese instante era mamá y papá de 6 hermanos. Y cuando regresa traía una muñeca, Paola. Era panzona, bajita, y hoy que conozco de Rapunzel, su cabello era igual. Y debo confesar que por unos instantes se me olvidaron mis hermanos. Se me olvidó que quería ver la sonrisa en sus rostros, porque el mundo desapareció y con ese instante todas las responsabilidades que para esos 11 años tenía. Obviamente, se me quemaron muchos frijoles después por estar atendiendo a Paola. Debo confesar que fue una de las experiencias más maravillosas con las que aún sonrío. Paola fue muy importante en mi niñez y mucho más adelante en mi vida. Pasaron unos meses y una tarde, un 28 de febrero
de 1998. Estaba en esa mesa de retazos de madera sentada con un cuaderno, un lápiz, plasmando todo ese sueño, todas esas ilusiones que tenía de niña. Y en ese momento, esas ilusiones era que quería ser psicóloga, pero para ese instante no sabía que la universidad existía. Creía que todo era así, por arte de magia, que era tan fácil como ser esa amazónica divina, hermosa, preciosa, con todos los superpoderes del mundo que siempre vivía en mi imaginación. Y obviamente Paola estaba enfrente de mí haciendo parte de toda esa fantasía de ese momento. Pero hay un momento en que aterrizo a la realidad y no solo estaba Paola siendo testigo de esa fantasía, sino que también un hombre moreno alto, un comandante de las FARC al que desde hacía tiempo atrás conocíamos y al que personalmente le tenía pavor. Dijo varias palabras que para ese momento no entendí, pero hay una última frase que sí escuché perfectamente y fue: a partir de ahora empiezas a ser parte del conflicto, a partir de ahora empiezas a ser parte de las FARC. Fui, cambié mi falda larga por un pantalón y cuando regresé, este comandante tenía a Paola en las manos, mientras en voz baja me decía: se te verá mejor un fusil. Y ese día inicia mi vida en la guerra. Ese día me dijo que solo serían 3 meses que se convertirían en años. Ese día, saliendo de mi casa, entendí que Paola iba a ser la última imagen de mi infancia, de mi casa, de mi hogar, de mi tierra, de esa vereda que nunca más hasta hoy he podido volver a visitar. Pero hoy no vengo a hablarles de los sufrimientos ni de lo negativo que fue esa vivencia dentro del conflicto. Hoy vengo a hablarles de esa niña. Esa niña que un día, estando en el conflicto, empieza a despertar y a darse cuenta que con cada vez que alzaba su equipo de 3 arrobas, sus brazos iban cogiendo músculo. Que cada vez que participaba de un entrenamiento, sus piernas eran más varoniles, su espalda más ancha. Y cada vez su rostro estaba más envejecido por el sol, por las cargas emocionales y porque ya no tenía sueños. Hay un momento en el que estoy en uno de los ríos bañándome y alzo la mirada y hay un hombre que me mira de una forma totalmente diferente a como me habían visto en algún momento de mi vida. Mi lectura en ese momento era: ¿cuántas preguntas estará haciendo este hombre? Y en medio de esa mirada que me hacía, murmura: niña. ¿Niña? ¡Wow! Soy una niña. Era difícil entender que en medio de un mundo tan masculino y tan grotesco y tan duro como el del conflicto, yo era una niña. Y empecé a pensar: soy una niña. ¿Cómo hago para verme una niña? En medio de tanto verde, en medio de todo este entorno, ¿cómo hago para que me vean como una niña?
ya sé. La psicóloga tenía el cabello rubio. Yo lo que necesito hacer es tinturarme el cabello de rubio para verme femenina. Pero ¿cómo lo hacía en la selva? No había tinte. Entonces este mismo hombre me dice, el agua oxigenada tintura el cabello. Con la fortuna de que en ese instante yo era enfermera del grupo de combate del frente al que pertenecía. Y muy curiosamente había un tarro de agua oxigenada en mi equipo que, por cierto, me tallaba cada vez que cargaba. Y aún recuerdo a este hombre tinturando mi cabello. Aún tengo las escenas en mi mente de ponerle flores a mi equipo y de colgar pequeños objetos que me representaran lo que era ser mujer, para que no se me olvidara. Porque ya se me había olvidado mi nombre real, porque ya había perdido toda mi identidad. Lo único que me quedaba en ese momento era rescatar mi feminidad. Y empecé a entender que era frágil, que era tierna, que era dulce, que era sensible, que necesitaba que me protegieran. Pero hay un momento donde en medio de uno de los combates sufro un accidente que me deja totalmente parapléjica durante unos meses. Y dependía totalmente de mis compañeros, dependía de si comía, si me bañaba, de cada cosa mínima cotidiana del día a día de mis compañeros. Y llegué a ese límite de decir, no más. Pero también entendí que a los 8 años había quedado a cargo de 6 hermanos y que habían salido adelante con ellos. Que a pesar de que nunca fue mi sueño cargar un fusil, tenía una hoja de vida impecable dentro del conflicto. Y empiezo a hacer un análisis de todas esas pequeñas cosas que había superado en mi vida. Y dije, de aquí me levanto. Y empecé a recordar a un comandante mientras me golpeaba que me decía que todo en la vida era psicológico. Empecé arrastrándome, gateé, unos días después caminé y ahí entendí que no solo era frágil, tierna, dulce, sino que también era una mujer fuerte, con una fuerza superior a mí que podía lograr lo que fuera que me propusiese. Pasó un tiempo, cansada del conflicto. Una niña menor a mí, 1 año, un día me dice, vámonos, no es esto lo que queremos. Y dije, la veo débil, es menor que yo, era tímida, esa mujer no hablaba. Pero fue increíble cómo al unirnos sacamos las fuerzas de correr 3 días, 2 noches hasta llegar por primera vez a una ciudad y empezar a sobrevivir en esa ciudad. Empezar a enfrentarte contra el mundo sin educación, sin conocer nada ni a nadie, sin ningún tipo de red. Conocí un televisor a mis 17 años. Para mí no era el jugo, sino el fugo. Jamás en la vida había elegido el color de mi ropa y no saben lo maravilloso que se siente. No se imaginan lo importante que fue para mí tomar esa primera elección. 12 años después,
Soy empleada, soy madre de 2 princesas maravillosas que me enseñan el valor de la vida cada día. Soy estudiante, soy una ciudadana común y corriente que aprendió a reconstruir sus sueños o tal vez a rescatarlos porque nunca dejó que se los arrebataran. 12 años después, volví a creer en hadas y unicornios cada vez que veo las películas infantiles con mis hijas. Hoy me llaman la mujer de los 7 nombres, porque he tenido 7 nombres diferentes, 7 identidades diferentes, todos con algo en común: fuerza, valor y resiliencia. Hoy agradezco cada una de las vivencias que viví, porque aprendí el valor y el poder de contar mi propia historia y de lo que podía generar en muchas más personas. He tenido espacios y escenarios maravillosos en los que anteriormente esas personas que han estado sentadas a mi lado muy seguramente nos hubiésemos enfrentado por la vida. Hoy, desde una herramienta diferente, construimos escenarios de paz y de reconciliación. Hoy hago parte de una entidad en donde lidero proyectos sociales, en donde las niñas, madres adolescentes son mi prioridad y la labor más hermosa que puedo hacer en la vida. Quiero preguntarles, ¿qué tan poderosa creen ustedes que puede ser su historia? ¿Y qué creen que pueden lograr con ella en otras personas? Hoy está aquí Ginette, la niña que soñó con ser mujer sin permitir que le arrebataran nunca ni nadie sus sueños. Muchas gracias.